Esa es nuestra última clase y la vez pasada tuvimos algunas preguntas, pienso muy importantes en cuanto al tema de justicia social. Yo pienso que era una interacción donde alguien estaba preguntando sobre eso y yo estaba pensando después que es muy importante regresar a este tema al inicio de esta clase, recalcando la importancia de rescatar las palabras o incluso de tal vez incluso ser creativos y llegar a la Biblia y hablar incluso de una justicia de Sedec, que es la repetición de la misma palabra en hebreo, pero tal vez hay que a veces enfatizar de que estamos hablando de una justicia que puramente bíblica, que tiene rasgos con elementos de justicia social moderno, ¿no? Todo lo que es apoyar, todo lo que es salir adelante para la gente que son marginados es bíblico en ese sentido, pero la Biblia tiene un plus, tiene un más que eso, ¿no? Entonces, si hablamos de la SEDEC del Antiguo Testamento, el concepto de la justicia que también Jesús maneja, eh, el concepto de ayudar al prójimo, no es por nada que Jesús dice, y Jesús no era el primero en decirlo, porque ya se dice en el Antiguo Testamento, eh, Jesús lo define, el Antiguo Testamento no lo dice directamente, pero dice que hay que amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como uno ama a sí mismo. Entonces, el amar a Dios está vinculado con el amor al prójimo y vinculado con, en cierto sentido, proyección de lo que uno quiere para uno mismo, ¿no? Entonces, la otra forma que Jesús lo formula de esta forma, como lo que llamamos la regla de oro. La regla de oro dice, haga con otros como quieres que hagan contigo. Hay una versión inversa que no es de Jesús, ¿no? Que es no haga con otros lo que no quieres que hagan contigo. Esa es una inversión que viene después. Jesús en realidad lo que dijo Jesús es seamos activos en la justicia. La SEDEC del Señor es activo, no espera. No es solamente no hacer con alguien, es más bien hacer lo que uno quiere que el otro le haga con uno. Entonces Jesús redefine y dentro de ese marco espiritual de la ley de Moisés, Jesús va más allá de la ley, va Jesús a una justicia que comienza en el corazón, más allá de solamente la expresión humana de caridad, es una expresión en realidad divina de la caridad, donde el ser humano se deja guiar y se deja usar por Dios. Entonces, esas pautas ya nos ayudan mucho a digamos, delinear lo que es la justicia social desde el punto de vista bíblico, ¿no? Y eso es importante en una teología contextual. Por eso practicamos teología contextual, es porque cada tiempo necesita una teología contextual. Y en realidad cada comunidad necesita una teología contextual. Es por falta de la teología contextual que, por ejemplo, la esclavitud, cuando los abolicionistas ingleses eran cristianos, comenzaron a pelear en contra de la esclavitud, el trato de esclavos transatlántico, se encontraban con mucha oposición por parte de la iglesia oficial de Inglaterra, donde teólogos oficialistas, para decirlo así, usaban la Biblia justamente para justificar las prácticas que eran de la élite, ¿no? En términos de los esclavos o en términos de la gente pobre o marginada. Entonces, allí es el reto de la iglesia, el reto es, vamos a seguir, ¿qué onda seguimos? Seguimos la onda de la Biblia, y si seguimos la onda de la Biblia, la iglesia misma va a tener respuestas a los males de la sociedad. Pero si la iglesia no se engancha con los males de la sociedad, otros lo van a hacer. Otros lo van a hacer desde otra postura, ¿no? Por eso la iglesia ha sido muy conocida alrededor del mundo por su
vigencia en términos de hacer hospitales, orfanatos, digamos, ayuda al pobre. Eso ha sido una característica de muchas iglesias y vemos incluso la iglesia primitiva. Hoy nos toca el tema de la sanidad y para empezar ese tema vamos a activar el pizarrón. No sé si ahora sí yo lo puedo activar o si el hermano Ronald tal vez me va a ayudar con activarlo. Vamos a hablar un poco sobre la sanidad y voy a necesitar su ayuda. Queremos hacer una lluvia de ideas en cuanto a las palabras sanidad. Pensemos un poco en cuando hablamos del sistema de salud en nuestro mundo moderno y pensemos en el tema de la SEDEC. SEDEC es hebreo para justicia, Justicia, tanto en el sentido de lo que hacemos para el otro, pero también justicia en el sentido, la otra forma de esa palabra tiene que ver con nuestra relación con Dios. Entonces el texto dice, pero esa traducción, que muchos gente eran justos en los ojos de Dios. Entonces en el Nuevo Testamento se traduce con dikaios. Dikaios, voy a ponerlo acá. Entonces dikaios, y hay que ponerle un pequeño. Es la palabra sedec de que estamos hablando. No sé si está suficientemente grande, tengo que hacerlo un poquito más, ¿no? Podría ser. Dikaios, se me falta aquí una letra, pero ahora no me deja entrar. Oh, sí. Aquí está. Ya, ahora. Dikaios. Dikaios significa, entonces las dos palabras significan justicia, ¿no? Estas dos palabras que significan justicia, estas dos palabras, entonces se refieren a la justicia en dos formas, ¿no? Entonces es la justicia al prójimo, ¿no? La justicia al prójimo. Y también se refiere, claro, se refiere a la justicia en los ojos de Dios. Voy a ponerlo así para que, ¿no? En los ojos de Dios, ¿no? En los ojos de Adonai, de Dios, ¿ok? Entonces, ese concepto, si lo vamos a aplicar, ahora lo queremos aplicar a el concepto de la sanidad o de la salud, ¿no? La salud, sanidad, ¿no? Y lo que queremos hacer ahora, déjenme ver si puedo subir esto un poco más grande, ¿sí? Entonces lo que queremos hacer es sanidad, aquí le falta la D. Entonces vamos a hablar un poco sobre el concepto de sanación, sanidad en el Nuevo Testamento, pero quiero enmarcar, quiero dar un marco de referencia teológico al concepto de sanidad, porque en realidad los conceptos de sanidad tienen diferentes aspectos en la Biblia. Pero antes de ir allí, vamos a hacer una lluvia de ideas juntos, una lluvia de ideas, y le voy a pedir a ustedes que me pueden decir palabras que le salten así, y tal vez tengo que pedirle a otra persona que también yo mismo puedo hacerlo, pero si alguien también quiere escribir está bien. Voy a cambiar de página. Ajá, si me deja cambiar de página aquí. Esta es la segunda página, ¿no? Entonces, una lluvia de ideas. Cuando usted oye la palabra salud, sistema de salud, o la palabra sanidad en nuestro tiempo moderno, ¿en qué piensa usted? Mencionemos algunas palabras. Si los quiere escribir en el chat, por favor. Pero una palabra, palabras, no frases largas, ¿no? Una palabrita así que le llegue a la mente cuando piense en sanidad, cuando piense en salud, algunas palabras, por favor. Lo puede decir o lo puede escribir en el chat, como quiera. Mejoría, ajá, mejoría. Voy a copiar eso, déjame ver si me deja. No me deja, hay que escribirlo parece, ¿no? No me deja copiar y pegar. Mejoría. Bueno, voy a
Mejoría, sanar, ok. ¿Qué más tenemos? Bienestar. Ah, el concepto de bienestar, muy interesante. Sí, muy interesante. El hermano, no puedo ver todo el nombre, Berli. Bienestar, vamos a ir también, la hermana Ana menciona la palabra bienestar. Vamos a hacerlo un poquito más grande ahí, ¿no? Bienestar, muy importante esta palabra. Sanarse, bueno, tenemos sanar, sanarse. Déjenme ensanchar estas también, porque... Pero ¿qué más? ¿Qué más? Pero pensando un poco práctico ahora, si alguien está enfermo, la palabra salubridad, mira que la palabra salubridad es una palabra, un concepto moderno, moderno en el sentido de los siglos XVIII y XIX, ¿no? La salubridad pública, ese concepto, ¿no? Es un concepto moderno en el sentido de todo lo que implica una red de hospitales, de doctores, de auxilio, de primer auxilio, ¿no? Todo eso, como lo imaginamos nosotros, viene del siglo, los siglos XVII, XVIII, por ahí comienza, ¿no? Curar, sí, entonces estamos dando sinónimos para sanar, pero lo que también nos interesa hoy es pensar, si yo me quiero curar, ¿cuáles palabras en el mundo moderno, cuáles otras cosas me llegan a la mente? Si alguien está enfermo en su casa, ¿cuáles son las palabras que le llegan en la mente cuando piensa en enfermedad? ¿No? En realidad podemos decir también la palabra enfermedad sería importante porque un concepto, hay que haber un concepto de enfermedad, ¿no? Para que haya un concepto de sanidad. Si no, no hay concepto de sanidad, ¿no? Estoy escribiendo aquí. Ir al médico, sí, el médico, pongamos el médico. Sí, porque allí es muy importante tener un médico por ahí, ¿no? Médico, no sé si lo puedo hacer un poco más grande aquí. Ajá. Ah, pecado. No, ahora, mira, ahora pecado está bien. Es un concepto moderno de la modernidad. Lo voy a escribir acá, tal vez para la gente de la iglesia, sí, ¿no? Pero para, digamos, la gente que no son de la iglesia, tal vez no. Pero está bien, voy a ponerlo aquí porque eso nos va a servir después, claro. Después nos va a servir. Entonces el pecado, lo voy a poner, pero sabemos que la gente moderna, digamos, la gente que no vive con Dios, no tiene exactamente ese concepto de pecado, ¿no? Pero vamos a poner. Juicio divino, allí vamos ya a la teología. Vamos allá leyendo la teología. Antes de la teología, bueno, voy a ponerle también juicio divino. Juicio divino. Juicio divino. ¿Qué les parece si yo pongo aquí la medicina? Porque si estamos en enfermedad, necesitamos medicina, ¿no? En nuestro tiempo moderno tenemos muchas farmacias por todos lados, ¿no? Medicina. Tenemos hospitales. ¿Qué les parece? Los lugares donde podemos ir, ¿no? Hospitales, lugares de cuidado, ¿no? Clínicas, sí, tenemos clínicas, más específico, clínicas. Eso tiene que tener acento ahí, ¿no? Clínica, ajá. Medicina, clínica, centros de salud, sí, entonces podemos redondear y decir que hay diferentes tipos de centros de salud. Centros de salud. ¿Está bien? ¿Algo más del mundo moderno que queremos mencionar? Del mundo moderno como tal. Cuando hablamos de la salud. Se necesita dinero, claro, claro, se necesita, todo gira por, claro, ahí acceder a esos cuidados, se necesita dinero, voy a poner la palabra dinero ahí, sí, muy importante el aspecto de dinero, porque, y ahí es donde también viene el tema de justicia social, ¿no? Que el que no tiene dinero, no tiene acceso
a la salubridad pública como lo tiene alguien que tiene más lana, que tiene más dinero, ¿no? Sí, ese dinero, muy bien. Está bien, chévere. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es que cuando hablamos de enfermedad y salud, estamos hablando de un concepto mental, sociológico del ser humano. Siempre hay enfermedad en todas las culturas, en todos los momentos. Pero ¿cómo pensamos nosotros sobre la enfermedad? ¿Cómo hablamos de la enfermedad? Es una construcción sociológica. Eso quiere decir que el que está enfermo necesita de cuidado, sabe, la familia. Sí, la familia ahí es muy importante, ¿no? Voy a poner la familia y después voy a terminar la frase. La familia es muy importante en todo lo que a veces no se puede ir al hospital, necesita la familia para, incluso cuando uno va al hospital, es la familia muy importante, ¿no? En este sentido. Entonces, cuando decimos que es una construcción sociológica, no estamos diciendo que la enfermedad no exista. No estamos diciendo estamos diciendo que la forma en la cual pensamos sobre la enfermedad es algo teológico o filosófico. Entonces, por ejemplo, si en mi cultura, estoy hablando de mi cultura ahora de las islas, el Caribe y también en la África, pero digamos aquí del Caribe y ustedes van a reconocer que, pero no quiero hablar para otra cultura, voy a hablar de la mía ahora y ustedes van a reconocer si en su cultura también es así. Por ejemplo, en mi cultura ya no se ve tanto más, tengo que decir, aunque puede ser que no lo veo tanto porque como ando con gente de la iglesia mucho y tal vez mucha gente no lo hace de forma abierta. Pero antes en Curazao, en las islas, un niño, un bebecito, ya al nacer, después de 2 o 3 semanas, le ponían un poco de color azul en la cabeza, con una tinta azul que se usa para lavar ropa, un producto de la ropa, le llamaban blouse, blouse significa azul, y le ponían en la cabeza para protegerlo del mal ojo. Y la idea era que el niño, el bebecito, está abierto a todas influencias, se va a enfermar, pero para una protección especial, la gente creía en ese tipo de superstición. No sé si en su cultura también conoce eso, ¿no? No es la cultura de la iglesia, claro, pero eso no es la cultura general, ¿no? De la población. Cinta roja en Panamá. Ah, mira, en Panamá ponen una cinta roja. Ah, está bien. ¿Hay alguien más que quiere decir qué es lo que hacen en su país para proteger al bebecito? No estamos diciendo que está bien hacerlo, solamente queremos hacer un inventario de lo que se hace. En Perú se acostumbra a colocar una pulsera con guairuros. ¿Qué significa guairuros? Allí para nosotros que no conocemos la palabra, tal vez, guairuros. Semillas rojo con negro. Ah, sí, sí, claro, claro. Semillas, sí, 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 sí. En Curazao también se pone con los corales corales del mar, piedecitas del mar así, se pone también, sí, ajá. ¿Alguien más quiere compartir en su país cómo la gente trata de proteger a los bebecitos? Sí, está muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, vamos ahora algunos de ustedes ya mencionaron pecado y juicio divino y vamos a tomar esas dos palabras. Ajá, en México una pulsera con un ojo de venado. Ah, mira, interesante. En México vemos la costumbre de pulseras. También se pone una cinta roja, como en la muñeca derecha del niño en Perú. La cinta roja aparece mucho en diferentes países, ¿no? Entonces son conceptos, aunque vivimos en un mundo moderno, hay también una realidad, hay el aspecto científico de la enfermedad y hay el aspecto de los pueblos que viven en un mundo espiritual y que lo ven de otra forma. Ahora lo que vamos a hacer es, voy a ir a otra, déjame ver aquí que si alcanzo a armar otra página. Sí, voy aquí. Bueno, ahora vamos a hablar sobre, pensemos ahora en el tiempo de Jesús. Cuando pensemos en la enfermedad en tiempo de Jesús, bueno, algunos ya dijeron
pecado, el concepto de pecado. ¿Quién pecó? ¿Su padre o él mismo, no? Preguntan los discípulos a Jesús, ¿no? ¿Quién pecó, no? Alguien mencionó juicio divino. Tenemos muchas veces el concepto de que una enfermedad viene por juicio divino. ¿Quién más quiere decir algo sobre enfermedad? Ahora pensando en la Biblia, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, ¿cuáles son palabras claves que le vienen a usted así a la mente cuando piensa en ese tema? Una prueba de Dios. Ajá, muy bien, excelente, excelente. Entonces puede ser un juicio divino o puede ser una prueba de Dios. Ajá, excelente. Prueba de Dios, ajá, prueba divina para decirlo así, pero vamos a poner prueba de Dios. Ajá, ahí hay otra palabra muy importante, la palabra impuro. Vamos a poner aquí el concepto de pureza, ¿no? El concepto de pureza, impuro o puro, voy a poner aquí no sé si lo estoy escribiendo bien, pero no se me perdona si hay errores ahí ortográficos. Usted sabe que el castellano no es mi idioma materno. Entonces, impuro, déjame ver qué más. La cosa se está poniendo muy bien. Castigo de Dios. Sí, la idea de castigo de Dios no se ve. Ah, ¿no se ve lo que yo escribo? Ahora me lo dicen. Yo tenía que haber compartido pantalla, ¿no? ¿Ustedes no ven lo que yo escribo? Disculpe. ¿Yo tengo que hacer algo o ellos tienen que hacer algo? Ajá, ok. Entonces ustedes, participantes, tienen que ir. Hermano, explíquele otra vez, tal vez más lento para que la gente. ¿Sí? ¿Ya lo están ubicando ustedes? Sí, gracias por la persona que escribió que no se ve. Ajá, sí lo tengo, dice la persona. Qué bueno. Está bien. Siempre preguntemos, porque a veces pensamos que nosotros somos el único que no lo sabe, pero hay más gente. Entonces, ayudémonos entre nosotros. No hay que tener vergüenza para preguntar nada, ¿no? Vamos aprendiendo todos. Muy bien, muy bien. Entonces, estoy aquí en la página 3, ¿no? Entonces voy ¿qué más? Sí, ¿qué otros temas vemos en cuanto a la sanidad? Tenemos impuro, puro, pecado, juicio divino, prueba de Dios. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más podemos decir que tenemos acá? Cuando pensemos en la Biblia, cuando pensemos en cuando la gente se enferma. Hay una muy importante que nos falta. Abandono de Dios. Ok, abandonado por Dios sería también juicio divino, pero lo voy a poner. Abandonado por Dios. Pero hay un tema, no sé si pensemos en la enfermedad en el Nuevo Testamento, por ejemplo, más en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se manifiesta la enfermedad y qué nos falta? Nos falta una palabrita ahí. Que es ok, entonces ahí una importante, maldiciones en el Antiguo Testamento, muy importante, maldiciones, maldiciones, pero me falta una del Nuevo, que es muy importante, que vamos a quedarnos acá hasta que lo encontremos, no es broma, voy a darle un chance, si no le encuentra, le voy a decir. En el Nuevo Testamento, algo que es muy importante en el ministerio de Jesús. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Jesús ante la enfermedad? Claro, la sanidad, pero ¿qué más hacía Jesús? Que es muy importante. Bueno, tiene que ver con el castigo, sí, eso se mencionó, lo voy a poner también. Pero nos falta castigo.
Estoy buscando ahora origen de la enfermedad. ¿Qué pensaban? ¿O qué dice la Biblia? Sí, claro, Jesús hacía oraciones milagrosas para sanar a la gente. Sí, eso es una parte, ¿no? Entonces, oraciones milagrosas. Pero ¿qué más hacía Jesús? ¿O qué más era el origen de la enfermedad en tiempos de Jesús? Sí, el pecado ya se mencionó, gracias, el pecado del hermano Beril, sí está bien, pero me falta una que no se ha mencionado ahora para nada. Tenemos pecado, pureza, muy bien, estamos haciendo un excelente trabajo. Castigo, juicio divino, prueba de Dios, abandonado por Dios, maldiciones, pero nos falta una que en el misterio de Jesús es súper importante. Si la desobediencia de la gente, claro, eso también es parte eso es parte, digamos, de excelente. El juicio divino viene por la desobediencia, sí, chévere, pero me falta una. Si no lo dicen ustedes, lo voy a decirlo. Voy a decir yo. ¿Saben qué? Espíritus impuros, demonios. Jesús sacaba demonios, ¿no? De la gente que estaba enferma. Entonces, en el concepto del Nuevo Testamento, digamos que el exorcismo o la posesión demónica, ¿no? Demonio, voy a poner demonios aquí, influencia demónica, es muy importante en los textos, ¿no? Entonces, muchacho que sufre de epilepsia, ¿no? Hay muchos casos donde Jesús ora por sanidad al sacar demonios. Entonces, eso es lo que nos faltaba como gran tema, ¿no? Muy bien, excelente. Hemos hecho un excelente trabajo. Vamos a regresar a la página 1. Entonces, Edicayo Sedek tiene que ver con amor al prójimo, tiene que ver con ser justo en los ojos de Dios. Zacarías era justo en los ojos de Dios. Era Dicaios. José era Dicaios. El concepto de Dicaios como el hombre o la mujer que frente a Dios cumple con la ley de Moisés y cumple más allá de la ley de Moisés, cumple con lo que es bueno en los ojos de Dios, es un tema. El otro tema es el tema de hacer justicia para el que lo necesita. Las viudas, los huérfanos y los enfermos. Este concepto de los enfermos es un concepto muy importante y voy a salir de acá y vamos a regresar a eso en algunos, vamos a ir a otro tema y vamos a regresar a qué es el concepto de ser enfermo en la sociedad de Jesús. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces vamos voy ahora sí compartir pantalla. Entonces voy a dejar el whiteboard, sí, no voy a quitarlo, pero voy a compartir pantalla. Voy a ir acá. Déjame ver si puedo hacer algo aquí que me ayude a... Ya lo tengo. Aquí tenemos al ciego Bartimeo y vamos a leer el texto del ciego Bartimeo. No sé si alguien me puede leer el texto como está acá. Entonces, si usted me quiere, no sé cuál hermano o hermana. Se quedó. No estoy compartiendo entonces. Ok. Déjeme ver otra vez. Acá podría ser. Ahora sí. Bueno, ¿quieres ver el texto bíblico? Ahí sí. Ahora sí. Gracias, muchas gracias. No sé quién me quiere leer el texto aquí, ¿cómo está? Al salir Jesús de allí con sus discípulos y con bastante más gente, un ciego que pedía limosna se encontraba a la orilla del camino. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret el que pasaba, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchas personas trataban de hacerlo callar, pero él gritaba con más fuerza: Hijo de David,
ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Llamaron pues al ciego, diciéndole, vamos, levántate, que te está llamando. Y él, arrojando su manto, se puso en pie de un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego respondió, maestro, que vea. Entonces Jesús le dijo, puedes irte, que tu fe te ha salvado. Y al instante pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Es siempre interesante que el texto dice que Jesús les dice que tienen que irse y siguen tras de él, ¿no? Entonces, él no se va, él sigue como discípulo de Jesús, ¿no? Aquí vemos la historia de este hombre ciego y tenemos que pensar, quiero que usted tome nota, que muchas veces en el texto bíblico, la actitud de la gente, ¿cómo podemos reconstruir lo que pensaba la gente cuando la enfermedad? Es analizar bien cómo reaccionaba la gente cuando se acercaba un enfermo a Jesús. Cómo reaccionaban los discípulos de Jesús, ¿no? Entonces, un ciego que pide limosna comienza a gritar, llama a Jesús. Muchas personas trataban de hacerlo callar. ¿Por qué? En nuestro tiempo, nosotros hubiéramos pensado de que alguien que es ciego necesita ayuda. Tenemos el sentimiento de que hay que tener compasión. Es lo mismo con los niños. Cuando vemos un niño, qué niño, el niño es muy tierno, ¿no? Cuando uno entra en un avión, por ejemplo, si entra alguien con un bebecito, la mitad de la gente queda completamente entusiasmado con el bebecito, le hacen caritas, ¿no? La gente, tenemos eso. Pero en tiempo de Jesús, los niños, cuando quieren llegar a Jesús, los discípulos los echan. Los discípulos lo ven como molestoso a los niños, ¿no? La gente enferma, la enfermedad no solamente es una situación biológica o física, es también una situación sociológica y es también una situación teológica. Vamos primero para lo sociológico. En estas comunidades se veía a la gente enferma como gente que por algún motivo, a veces se sabía, a veces se pensaba que se sabía, nunca se sabía exactamente, se pensaba que se sabía, a veces no sabían, pero por lo menos había la sospecha siempre de que está enfermo, algún pecado grande había cometido. Y si nace con cualquier discapacidad física, sería porque como feto en la barriga de la madre había pecado, o sería que los padres habían pecado. Entonces, en vez de pensar en la enfermedad como algo que necesita solución de la gracia de Dios, lo veían como un problemón. Allí vemos el gran cambio de paradigma que trae Jesús. Cuando los discípulos de Jesús le dicen, ¿quién ha pecado? Ellos están siguiendo el paradigma normal, judío, religioso, basada en el Antiguo Testamento y basada en la tradición rabínica de imputar culpa al enfermo. Siempre, siempre, siempre. Los amigos de Job son judíos muy piadosos. Por eso le acusan a Job por todo lado, porque eso es parte de la piedad judía. Tú tendrás que haber hecho algo. Por eso Dios te deja pasar por eso. Entonces Jesús cambia ese paradigma cuando Jesús le dice a los discípulos, ninguno de los dos tienen que pensar lo que los discípulos, con cuál cara le vieron a Jesús. Jesús cambia toda la doctrina, todo el pensamiento en ese vínculo estrecho entre tú pecas y tú estás enfermo. Claro, todo el mundo peca, la enfermedad viene por medio del pecado en general, pero ellos lo asignaban muy específicamente y por eso conlleva también vergüenza.
Entonces, cada enfermedad conlleva vergüenza. Incluso enfermedades para nosotros no son así, como la ceguera. Un niño nace ciego, no vamos a pensar que hay que tener vergüenza, pero ellos sí pensaban así. En nuestro tiempo también tenemos ciertas enfermedades de las cuales hay vergüenza. Recordemos el caso de SIDA, no AIDS, SIDA. Incluso gente que tiene SIDA porque lo captaron por medio de transfusión de sangre, o el esposo, la esposa que consiguió SIDA por medio de el cónyuge, que sí estaba, digamos, sexualmente haciendo cosas que no tenía que hacer. Los bebecitos que nacen con SIDA en las escuelas se les discriminaba, les trataba muy mal. En algunos países la gente apredaba, o mataba, o corrían con los niños que tenían AIDS, ¿no? SIDA. Con COVID lo hemos visto. Con COVID hemos visto que hay gente que tiene vergüenza cuando tienen COVID. Y principalmente en las iglesias, ¿no? Porque si en las iglesias la gente piensa que solamente los paganos van a tener COVID, entonces cuando los hermanos reciben COVID, no quieren que nadie sepa, para que no piensan que tienen un pecado muy especial, ¿no? Entonces, ese asunto de vergüenza, ese asunto de inculpar, se dice inculpar en castellano, ¿no? Inculpar culpar al que está sufriendo la enfermedad, está muy fuerte en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y Jesús, en cierto sentido, está diciendo, ojo, claro que a veces es así, ¿no? A veces hay enfermedades que vienen por culpa de uno, pero muchas veces no necesariamente es así. Entonces, la gente no quiere que este señor se acerque a Jesús. Alguien también mencionó el aspecto de pureza. Hay un aspecto muy fuerte de pureza. El enfermo hace impuro al no enfermo. Hay que aislar al enfermo, ¿no? Entonces, por eso esos textos, para entenderlos, hay que entender que no solamente se trata de una cosa física, se trata de un tema sociológico de vergüenza y de honor, y se trata de un tema teológico espiritual, donde se pensaba de que la gente que estaba enfermo recibían castigo de Dios. Vamos para todas las palabras claves que hemos anotado en el pizarrón. Su culpa, era juicio divino, ¿no? Todas esas palabras que hemos usado, así es como pensaba la gente. Entonces, cuando Jesús dice, puedes irte, por eso que Jesús no dice, tu fe te ha sanado. No sé si me debo entender. Porque una persona puso en el pizarrón o mencionó la palabra y yo lo puse, bienestar. No se trata solamente de sanidad del cuerpo, se trata de un concepto de sanidad de la persona en sus relaciones con su familia, con la comunidad. Entonces, no solamente es sano, por eso el texto dice, tu fe te ha salvado, porque es algo más que solamente sanidad física. Es bienestar en las relaciones con la gente. Es que uno puede regresar al templo ahora que uno está sanado. Uno puede regresar a la sinagoga. Uno puede mezclarse con la gente. Uno tiene derecho de estar en medio. Uno es visible ahora que ha sido sanado. Por eso la sanidad en el tiempo de Jesús es algo tremendo, porque se trata y vemos, se trata de un cambio drástico en la vida de la persona enferma, ¿no? Bueno, vamos bueno, ya ustedes han mencionado algunos temas, yo he puesto algunos acá. En la modernidad hablamos de la bacteriología, no la virología. Sabemos que hay animalitos chiquitos, microorganismos, para usar una palabra dominguera. Ese concepto de microorganismo lo sabemos desde 18 y pico, ¿no? Antes no se sabía, ¿no? El concepto de la infección de esos microorganismos
concepto muy importante. Por eso la antibiótica, toda la medicina antibiótica ha sido muy importante e incluso se ha abusado tanto de que ahora los microorganismos están preparándose para lanzar o ya han lanzado un contraataque porque hay muchos microorganismos que ya la antibiótica no funciona en contra de ellos, ¿no? Hay microorganismos que son tan resistentes que ya en los hospitales tenemos un problemón donde la gente a veces se infecta con bacterias, con virus, con bacterias, mayor parte estoy hablando ahora, que no hay cura, no hay cura en el sentido de que no hay remedio en contra de la bacteria. La bacteria es tan resistente a todas las antibióticas porque se ha hecho fuerte en contra de las antibióticas. Hablamos del cuerpo humano como un organismo. Ese concepto de organismo es muy importante en nuestro mundo moderno, ¿no? En el siglo XVIII, XVII hablaban del cuerpo humano como una cosa mecánica, ¿no? Los primeros, la gente que cortaban a los cadáveres, como René Descartes y todos en Europa que comenzaban a hacer, digamos, medicina, a quirugía y todo eso, ellos muchas veces escribían pensaban en el cuerpo humano como una máquina, el modelo de la máquina, el cuerpo como máquina era el modelo en el siglo XVIII, XIX, ¿no? Pero en nuestro tiempo hablamos de un organismo que es otro tipo de pensamiento. Hablamos de equilibrios, hay que haber equilibrios dentro del cuerpo, hormonal, ¿no? Entonces hay otra forma de pensar, ya mencioné la antibiótica, la quirugía ha avanzado con pasos gigantescos, ¿no? Entonces, y también hay todo un movimiento que habla del sistema natural del cuerpo, la medicina alternativa, como lo mencionó, lo llamamos, ¿no? Que enfatiza que el cuerpo mismo, y hay cristianos también, entonces no solamente gente que no es cristiano, es una cosa, una forma de pensar sobre el cuerpo que más que tomar antibióticas sería de subir el sistema inmunológico, ¿no? Entonces en la antigüedad la influencia espiritual era muy importante, el rol de Dios o de los dioses era muy importante, dioses para los paganos que pensaban que eran muchos dioses, el concepto del mal ojo, el concepto del mal ojo. En Gálatas, cuando Pablo le dice a los Gálatas, ¿quién los ha hechizado? Literalmente dice el texto griego, ¿quién les ha puesto el ponerus kakos, el ojo malo encima? ¿Quién les ha puesto el ojo malo encima? Entonces Pablo también maneja ese concepto, algo les hechizó, algo les hizo una influencia espiritual, ¿no? Habla el apóstol allí, que les hizo cambiar de idea completamente y ahora seguir la ley en vez de seguir a Cristo, ¿no? A la salvación por medio de la fe. Entonces, muchos rituales se manejaban en ese tiempo, muchos tipos de rituales que hacían tanto los egipcios como los otros grupos para la sanidad, ¿no? Rol de la sangre muy importante en el mundo antiguo. A veces se pensaba que la gente tenía demasiada sangre y ¿qué hacían? Dejaban correr la sangre para la sanidad. Después de nuestro tiempo hacemos lo opuesto. A veces, muchas veces se da sangre a la persona. Entonces, el mismo concepto, pero diferentes ángulos, ¿no? Bueno. Hablemos un poco, antes de tomar una pequeña pausa de un par de minutos, pensemos un poco de la influencia de la medicina egipcia griega, primero egipcia, pero después, claro, se plasmó por el mundo mediterráneo en cuanto a la enfermedad. Nos han dejado muchos escritos los griegos y los egipcios en cuanto a la medicina. Heródoto llegó a llamar Heródoto era un historiador griego, llegó a llamar a los egipcios el pueblo de los sanísimos, la sanación, muchas sanaciones, debido al notable sistema sanitario público que poseía y a la existencia de un médico para cada enfermedad. Entonces los egipcios conocían ya el asunto de la especialización, ¿no?
Cada enfermedad tenía su especialista. En la Odisea de Homero se dice de Egipto que es un país cuya fértil tierra produce muchísimos fármacos y donde cada hombre es un médico. La medicina egipcia mantiene en buena medida una concepción mágica de la enfermedad. Recuerden que el aspecto mágico es muy importante para estos pueblos. Mágico quiere decir que piensan que son los espíritus que causan la enfermedad. No tenían concepto de bacteriología, de virología. Eso es lo que estamos hablando. No necesariamente nosotros como gente moderna, gente de fe, manejamos los dos mundos al mismo tiempo, ¿no? Pero estamos hablando, estamos generalizando. La gente moderna que no cree en Dios, para decirlo así, solo maneja el concepto científico, y en el tiempo de antigüedad solo manejaban el concepto mágico, pero también ya un poco el concepto científico. La medicina egipcia mantiene en buena medida una concepción mágica de la enfermedad, pero comienza a desarrollar un interés práctico por campos como la anatomía, la salud pública o el diagnóstico clínico, que suponen un avance importante en la forma de comprender el modo de enfermar. Entonces vemos que hay avances en ese sentido, ¿no? Veamos en la Biblia ahora. El Antiguo Testamento tiene muchas leyes que tienen que ver con la salud. Hay rituales para cuando uno se sane o para la sanidad. Hay un procedimiento muy importante en el Antiguo Testamento de aislamiento de personas infectadas. Ojo, que desde el punto de vista del hebreo, del Antiguo Testamento, no era infección bacteriológico o viral, era infección ritual. Entonces, ojo que en el Antiguo Testamento la palabra pureza es súper importante. También en el tiempo de Jesús, la gente se hacía impuro y tenía que purificarse, y para ciertas enfermedades había que aislarlos. Eso coincide con todo lo que sabemos de la infección bacterial o viral. Entonces sabemos que Dios sabe todo, y sabemos que Dios allí estaba enseñándoles algo muy importante, pero claro, ellos no sabían de bacterias o de virus, pero el concepto de pureza les ayudaba. Lavarse tras manipular cuerpos de difuntos era una cosa ritual para no contagiarse, en el sentido no con enfermedad, pero para no ser impuro. Pero sabemos que es importante, ¿no? Para el aspecto de cuidado, de sanidad, de protegerse en contra de bacterias. El entierro de los excrementos lejos de las viviendas, ojo, muy interesante, que eso tenía que ver con la pureza ritual, no con el aspecto higiénico, pero sabemos que coincide con el aspecto higiénico. Ahí vemos donde vemos yo siempre digo, vemos la providencia de Dios, ¿no? Que como ya en el Antiguo Testamento vemos diferentes aspectos donde la gente no sabía ciertas cosas, pero Dios les había dado sus leyes que les ayudaban, ¿no? Los mandatos incluían profilaxis. Profilaxis quiere decir protección. Entonces, los mandamientos muchas veces hablan de protegerse para no contagiarse, ¿no? Supresión de epidemias. Si una persona tiene un mal de la piel, hay que aislarlo. Si una casa tiene un tipo de, no sé, en castellano ustedes dicen, no dicen hongos, pero la palabra, cuando en la muralla hay, como ustedes me ayuden ahora, se me escapa la palabra. En el Antiguo Testamento, cuando hay, en algunos idiomas se dicen hongos, pero pienso que necesito otra palabra, como fungi, fungus, ¿no? Que afectan la casa y todo eso, afectan el cuerpo. Cuando la gente tiene eczema en la piel, por ejemplo, ¿no? Pero también las paredes, ¿no? Eso también lo veían como impureza. Pero claro, al purificar la casa, estaban purificando también de bacterias. Ellos no sabían, ¿no? Supresión de enfermedades venéreas y prostitución, eso también ayudaba a la salud del pueblo, ¿no? Cuidado de la piel, ya hemos dicho, baños que eran rituales, pero también purificaban, limpiaban, ¿no? El cuerpo.
Alimentación, muy importante en el Antiguo Testamento el tema de la alimentación. Y bien sea que en el Nuevo Testamento, bajo la ley, Pablo dice el uno come esto, el otro come esto, que cada quien se respete, pero podemos ver que en cierto sentido había también cierta protección en las leyes alimenticias. La vivienda, las ropas, cómo se tenía que tratar las ropas, regulación del trabajo, todo eso ayudaba a la sexualidad, la disciplina que tenía que tener, todo eso ayudaba el concepto de la bienestar, la salud de la gente. Eso es muy importante, que no nos olvidemos que el Antiguo Testamento habla de ritos para la pureza. Nosotros también podemos ver el otro lado, que también ayudaba a la salud general del pueblo de Israel, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, voy a tomar, hay una mano, veo una mano ahí de José Luis. Por favor, José Luis. Aló, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí, se escucha claramente, sí. Buenas noches, profesor, y un saludo para todos. Quería hacer una pregunta y un comentario. La pregunta es si los conceptos de que el pecado estaba relacionado con la enfermedad era netamente judío o también estaba diseminado entre otros pueblos. Ese es uno, esa es la pregunta. Y el comentario es, y por favor me corrige si estoy equivocado, de que, a ver, en la sociedad judía se manejaba el concepto de pecado y ese concepto de pecado afectaba tanto a lo que es el aspecto ritual o el aspecto religioso y al aspecto sociológico, tanto el pecado y sus consecuencias, porque veo en este tiempo que Sí. el pecado solamente se maneja, digamos, dentro de un aspecto religioso, por así decirlo, pero no el sociológico. Parece que en nuestro tiempo el concepto de pecado está separado, solamente para el aspecto religioso, más no para el aspecto sociológico como sí estaba en ese tiempo. Bueno, eso era, profesor. No, tranquilo, sí. Excelente comentario. La primera pregunta, sí, los otros pueblos también manejaban un tema de pecado, un tema de ir en contra de los dioses. Entonces los romanos y los griegos, los egipcios tenían ese concepto de que cuando hay una epidemia, se hacía sacrificio a los dioses, ¿no? Para la epidemia. Entonces el concepto era que era castigo de los dioses, ¿sí? Y sí, lo que usted allí está indicando es justamente uno de los puntos para mí muy importante de este tema hoy, esta noche. Es justamente la inversa del tema. El tema son dos, ¿eh? El tema es cómo nosotros como creyentes, cuando leemos el Nuevo Testamento, nos olvidamos de que la enfermedad tiene un aspecto sociológico, nos olvidamos de que el exorcismo, la sanidad milagrosa de Jesús tiene un aspecto sociológico. Jesús está restaurando a la persona dentro de su comunidad. Son gente aislada, son gente marginada, son gente despreciada, son gente que incluso su familia llevaban vergüenza como familia porque el hijo estaba enfermo de la mente o porque era leproso o había nacido ciego, había nacido sordo. Y entonces tiene un estigma, una etiqueta social muy fuerte en contra de la familia. Eso es un tema que es muy importante, este tema, que nosotros que leemos el Nuevo Testamento tenemos que recuperar el aspecto sociológico y darnos cuenta de que la sanidad milagrosa que hace Jesús tiene un aspecto de justicia social, ¿no? La segunda cosa es la inversa. Excelente, hermano, era José Luis, ¿no? La segunda cosa es que en nuestro tiempo moderno hemos separado el concepto de pecado de sus aspectos sociológicos. Entonces se habla sobre el pecado como si solamente tiene que ver con ir al cielo y al infierno. Entonces la gente que cree en Dios no aceptan el concepto del pecado, porque si no tienen una visión espiritual, ¿cómo lo van a aceptar? Pero si nosotros como cristianos podemos dejar que los que no creen puedan ver las consecuencias sociológicas del pecado, psicológicas, sociológicas, como lo queremos llamar, entonces eso también puede ayudar a alguien a regresar a la Biblia
y ver a la Biblia también desde ese ángulo espiritual, pero también somático, corporal, del cuerpo humano, que Dios está profundamente interesado en el bienestar. Por eso me encantó mucho que alguien puso la palabra bienestar en nuestra lluvia, ¿no? Porque se trata de bienestar, no solamente de sanidad, se trata de bienestar en un concepto más completo. Entonces, por eso, excelente comentario, hermano José Luis. Tenemos que ir por los dos polos. Por un lado, tenemos que rescatar como creyentes el aspecto de justicia social, y ya a la vez pasada alguien preguntó sobre el uso de la palabra. Espero que esto esté claro. Empecé la charla hoy, empecé hablando en la clase hoy sobre eso, pero algunos llegaron tarde. Entonces ya sabemos cómo manejamos el tema, ¿no? Justicia social. Eso es muy importante, que recuperemos el aspecto de justicia social dentro de los milagros de Jesús. Por otro lado, recuperemos hoy en nuestro tiempo el aspecto que las consecuencias sociológicas del pecado, en cuanto a la salubridad pública, en cuanto a la familia, en cuanto a la salud mental de la gente, es muy importante ese vínculo, ¿no? Sí. Hermano Darío. Hermano, buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, le escucho. Sí, es muy importante ese tema que acabas de tratar, pero también quiero anexar el punto de vista teológico, ¿no? De la enfermedad. ¿Por qué lo digo, hermano? En un caso específico, en el caso de Job, del libro de Job, ¿no? En el libro de Job encontramos en escena algunos personajes, por ejemplo, el concepto que tenía Job de la enfermedad. Lo vemos en el capítulo 2. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Ese es el concepto de Satanás acerca de la enfermedad. De ahí miramos los otros conceptos, el concepto de los tres amigos, ¿sí? Que eran conceptos errados. Pero al punto que quiero llegar del aspecto teológico es que Dios al final en el Job capítulo 42 dice que mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros porque no habéis hablado de mí lo correcto. O sea, los amigos de Job tenían una mala teología acerca de la enfermedad y iban a recibir las consecuencias de su mala teología. Entonces, ¿cómo afecta también la teología, hermano, al concepto de la enfermedad, ¿no? Y aún Dios cómo se aira, porque ahí aparece la palabra ira contra el mal concepto que se tiene de la enfermedad en los tiempos de hoy. Entonces quería comentar eso también, hermano, acerca de ese punto de vista. Chévere. No, chévere. Recuerde que cuando decimos que hay que recuperar el aspecto sociológico, no estamos diciendo que el aspecto teológico. De hecho, en mi punto de vista, el aspecto teológico es digamos, la capa de todos los otros aspectos. El tema es cómo entramos al aspecto teológico. Nos entramos en el medio de la revelación. La gente tiene que aceptar la revelación de Dios para saber que ahí la Biblia está muy contundente sobre el pecado. El pecado general del ser humano ha afectado al ser humano, afecta a la naturaleza, afecta a los animales, afecta al cuerpo humano, afecta lo del tema de ser endemoniado, salud mental. Entonces sabemos que al fin y al cabo es el pecado. Entonces, al fin y al cabo, es rebelión en contra de Dios que tiene sus consecuencias, ¿no? Pero cuando hablamos de seres humanos específicos, hay otro giro que le da Jesús, que es que en un mundo de pecado, en un mundo anormal que ha caído en contra de Dios, Dios está rescatando al ser humano, salvando al ser humano. La salvación no solamente implica la parte espiritual, pero también la parte del cuerpo. Entonces, recuerde que esos temas nunca hay que, no es aislar uno en contra del otro, es más bien el enfoque. Y yo he visto la importancia de que a veces como iglesia hemos olvidado del otro lado, pero nunca eso saldría del cuadro de la teología. Pero claro, cuando nos acercamos a la gente que no es creyente, a veces como Pablo lo hizo en Hechos de los Apóstoles en Atenas, o a veces como lo hace en Romanos 1 hasta 3, hay que comenzar desde lo que la gente entiende, que es lo que la creación, que todos vemos la creación, y de ahí llegar al aspecto teológico, ¿no? Analizar la enfermedad, sus consecuencias en la sociedad, y que mucho tiene que ver también con la comportación humana, ¿no? Y como usted dice, el libro de Job es excelente libro para la teología de la enfermedad,
la teología del sufrimiento, pero es otro tema, que es lo que muchas veces nos falta. Nos falta como evangélicos, digo ahora, muchas veces una teología del sufrimiento, pero eso es otro tema. Hermano o hermana, pienso que es Berly Chávez. Berly Chávez. Hermana Berly, no se escucha. No se comprende muy bien. ¿Podrá escribir la pregunta ahí en el chat? Sí, lamentablemente se escucha muy mal, hermana Berly. Si usted puede escribirnos la pregunta o el comentario que tiene, sería muy bueno. Y vamos a tratar la pregunta, el comentario de la hermana, y después vamos a tomar una pausa de algunos minutitos y regresamos, ¿no? Ajá, ¿podría deslindar el concepto de pecado y enfermedad en la iglesia de hoy? Bueno, sería tal vez una tarea que yo tengo que darle a usted. Sí, es un tema, sí, es un tema, el pecado y sí, es un tema delicado porque a veces aplicamos los textos de la Biblia en forma equivocada, ¿no? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. A veces en las iglesias, cuando la pareja joven que recién casado, que ya va el primer año, el segundo año, el tercer año, que no tienen bebecitos, en la iglesia hay una cantidad de teorías lo que tienen que hacer. Y yo he visto comportamientos muy crueles, muy no cristianos, muy no pro el prójimo, en contra de gente que son estériles. Hermanos y hermanas que les dice que tienen cualquier pecado escondido, que por eso la mujer, Dios le ha cerrado la vientre. Y están usando textos del Antiguo Testamento para eso, ¿no? El Antiguo Testamento es una perspectiva de la soberanía de Dios. Dice, claro, la Biblia dice, Dios es quien hace el mudo y hace el sordo, o el ciego, ¿no? Isaías lo dice claramente. Y el texto dice, Dios cierra el vientre, porque están pensando que al fin y al cabo Dios puede todo, Dios sabe todo. Pero por otro lado, la Biblia también nos dice que Dios es un Dios de amor, que la intención de Dios para el ser humano no es que nazca sordo o que nazca ciego o que no tenga hijos, ¿no? Entonces, en ese sentido, a veces en la iglesia tenemos que tener cuidado, ¿no? Y que hay enfermedades que vienen por el pecado es obvio, ¿no? Si tomemos una cosa muy simple, ¿no? A veces oramos por sanidad, pero no hacemos ejercicio, no comemos comida sana, no descansamos y nos enfermamos. Eso también es pecado, ¿eh? No cuidarnos el cuerpo también es un tipo de pecado, es pecado de omisión, ¿no? Entonces, eso tiene consecuencias. Y claro, un pecado sexual puede llevar a enfermedades muy específicas. Entonces, hay cosas muy, muy estrechas. El problema es cuando la iglesia, cuando los hermanos y hermanas tratan de vincular cada enfermedad y tratan de decirle a la gente que tú estás, ¿no? Por ejemplo, con COVID se ha escuchado cosas terribles, que la gente, primero cuando su familia no tiene COVID y todos tienen COVID, ellos comienzan a decir que porque son más santificados que los otros, ¿no? O nuestra iglesia es mejor que tu iglesia, porque nosotros sí oramos, ¿cómo vas a tener COVID? Y hasta que ellos tengan COVID. Y lo interesante es de que cuando los hermanos de Cayos, que se sienten justos, cuando ellos tienen COVID no le dicen nada a nadie, ¿no? Porque tienen vergüenza, porque como siempre han predicado que Dios no permite que el buen cristiano tenga COVID. Cuando ellos reciben COVID, se sienten avergonzados, ¿eh? No quieren admitirlo. Entonces, nuestra teología tiene que acaparar todas esas cosas, no solamente un aspecto. Y la cosa es complicada, ¿no? El tema es complicado. El tema en la Biblia misma es complicado. Vea el libro de Job. Los amigos de Job eran piadosos. Los argumentos que ellos usan, muchos de los argumentos que ellos usan vienen directamente de la Torá, vienen del pensamiento y la aplicación de la Torá que muchos hacían.
Ezequiel en cierto momento va en contra de la tradición hebrea cuando dice, Dios dice que antes decían ustedes que el hijo va a heredar los pecados del padre. El padre come uvas y el hijo, sus dientes van a, no sé cómo dicen en castellano, van a irritarse, van a, no sé cómo dicen en castellano, pero esto lo conocen en el texto, ¿no? Donde Ezequiel dice, no más será así que el hijo come uvas que le afecta los dientes al padre, o el padre come uvas y le afecta los dientes a los hijos. Entonces Ezequiel dice, hay responsabilidad personal. Y nos fijamos en muchos textos de la Biblia, menos en esa, ¿no? Parece que Jesús sí se fijó en esa, ¿no? De la responsabilidad personal. Entonces, en ese sentido, hermana, es un temazo lo que usted me pregunta. Solo le doy algunos ejemplos. Yo personalmente creo mucho en la sanidad de Dios, ¿no? Yo creo también que Dios usa a los doctores, entonces no es una cosa opuesta. Dios siempre sana. Yo siempre digo, siempre hay que orar. Si tomas medicina, tienes que orar. Si vas al doctor, tienes que orar, porque al final acá es Dios que te ayuda, ¿no? Y los médicos pueden cometer errores, la medicina no puede servir. Entonces Dios hace milagros, pero también usa, porque Él creyó al mundo, ¿no? Pero ese tema de sanidad es un tema fuerte, porque a veces en la práctica pastoral se cometen errores. Bueno, vamos a ir a la pausa. Yo veo que aquí hay otra persona que, no, es la misma hermana, pienso, ¿no? Ya que muchos aún piensan que es por el pecado, de un hermano. Muchos hermanos visitan a un hermano enfermo y le dicen, seguro que has pecado. Exactamente lo que usted dice, hermana. Hermana Berli, exactamente lo que usted dice. La práctica pastoral, la aplicación de los conceptos teológicos sobre la enfermedad en el Antiguo, y ojo que nosotros seguimos al Nuevo Testamento, si lo aplicamos de forma equivocada, hacemos daño a la persona. La persona ya está enferma. Es como los amigos de Job. Venimos con una cantidad de razonamientos muy justificados y muy teológicos, ¿no? Entonces la cosa está más complicada. Quiero tomar una pausa. Si usted no lo necesita, yo sí lo necesito. Entonces, vamos a tomar 2-3 minutos y regresamos. ¿Sí? ¿Está bien? Ya, demos unos minutos más a los que todavía tienen que llegar. ¿O? Ya estamos en la hora. Sí, estamos ya en la horita ahí. Ya pasó la hora. Ok, está bien. Sí. Bueno, voy a leerles algunas frases. Había tal vez algo allí todavía en el chat, pero encontré es el Ezequiel 18, ¿no? Vamos a leer eso primero. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Por eso no pude encontrar la palabra en castellano, una palabra muy difícil. Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y entonces sigue el texto, si lo leemos todo el texto, capítulo 18, es lo que algunos lo han llamado la declaración protestante de Ezequiel. Porque Ezequiel aquí va en contra del pensamiento tradicionalista y dice que Dios está diciendo que cada alma es responsable y rompe con la tradición de pensar, que es otra tradición fuerte en la Biblia, de que la maldición sigue por generaciones. Interesante que la bendición sigue por miles de generaciones
la maldición solamente por 4, ¿no? Entonces, entonces ya ahí vemos la gracia de Dios. Pero es interesante, Ezequiel capítulo 18, es interesante tomar ese texto en cuenta. Estoy viendo aquí si hay algo más en el chat. No sé si es la misma hermana o otra hermana. Quería contarle que Dios me dio la sanidad en vida. Estuve un mes con dolor de rodilla, clamé a Dios con toda mi fe y respondió a mi petición. Mientras duraba la resonancia, estuve clamando a Dios en todo el tiempo. Fue hermoso sentir la presencia de Dios. Sentía mi rodilla se empezaba a mover, a restaurar y desde ese momento quedé sana, salí sana del hospital. Doy gracias a Dios por su amor infinito. Bueno, gracias por el testimonio. Sí, creemos en un Dios que sana, ¿no? Eso no es eso seguro. Por otro lado, hablando sobre la actitud de la iglesia con la sanidad, es cuando la iglesia quiere monopolizar el trabajo de Dios. Si decimos que Dios solamente sana por vía milagrosa, estamos diciendo, incluso en el Antiguo Testamento, vemos que Dios no sanaba a los israelitas en el campamento de Moisés milagrosamente, tenía que aislarse hasta que se sanaban. Entonces, sí sanaba también a gente milagrosamente. Moisés era hombre de milagros, pero también era hombre de sanidad pública, era hombre de decir hay que aislarse, hay que esperar. Entonces, muchas veces queremos poner estas cosas en contra el uno del otro, pero digamos que la Biblia es muy matizada, la Biblia tiene un equilibrio dentro de la Biblia misma que nos deja ver que Dios es el Señor de todo. Bueno, voy a seguir acá. Quiero hacer un chequeo aquí porque como tengo el tiempo diferente a ustedes, nos queda ahora, ¿cuánto tiempo? Quedan 30 minutos más, 30 minutos. 30 minutos más, está bien. Suficiente para terminar. Está bien. Entonces vamos a ir ahora a hablar sobre algunas definiciones. Entonces una cultura, entonces si hablamos sobre la enfermedad, tenemos que pensar la enfermedad en el Nuevo Testamento. De acuerdo, siempre la perspectiva es teológica porque por eso leemos la Biblia. Eso no está nunca en duda. El tema es de que nuestra investigación desde una teología contextual, tenemos que incluir en esa teología contextual una exégesis de los contextos sociales del tiempo de Jesús. Si aislamos ese contexto o si imponemos nuestro concepto o si ninguneamos ese concepto social, no vamos a sacarle el jugo o el entendimiento completo del texto. Porque en tiempos de Jesús, los milagros se hacen a seres humanos reales, que viven en comunidades reales, que son aislados en forma real, cuyas realidades es una realidad de enfermedad física, de aislamiento sociológico y de impureza ritual. No desde Dios tal vez, pero desde la gente no podían llegar a Dios, ¿no? Y Jesús rompe con esos esquemas. Sana el cuerpo Jesús, le dice muchas veces, vaya con tu gente, le dice a los que ha sanado o incluso a los que saca los demonios, regresa a tu gente. Eres parte otra vez de la sociedad. Pensemos en los leprosos, pero muchas veces pensamos solamente que los leprosos eran los únicos que eran aislados, pero no es así. La gente que estaba enfermo de cualquier enfermedad, había cierta reserva en contra de ellos y en contra de su propia familia también, ¿no? Entonces, ubiquemos el contexto. Elaboración en modelos de y para la conducta adquiridos y transmitidos por símbolos. Entonces, cuando hablamos de cultura, tenemos que ver cuál modelo podemos usar. Eso está escrito un poco difícil, voy a saltarlo porque no nos ayuda mucho ahora. Tiene que ver con, buscamos en la sociedad lo que hay y cómo podemos recuperar un pensamiento de cómo vivía la gente. Recordemos que cultura abarca todas las cosas, ¿no? Abarca cómo vemos la ropa, cómo vemos la comida, cómo vemos la enfermedad. Cómo vemos la enfermedad dice mucho de cómo nos sentimos sanados. Alguien puede sentirse sanado
Por eso allí viene el tema. Y aunque muchas veces, Dios no hace milagros siempre, alguien sufre de una enfermedad, pero también puede ser sanado sociológicamente por Dios o mentalmente sin que la enfermedad misma se sane directamente, ¿no? Necesita medicina, su tratamiento, pero está con Dios y eso le trae cierto bienestar que a veces no es lo físico, pero sí los otros aspectos, ¿no? Voy a saltar esta parte. Recordemos que en el mundo antiguo ellos pensaban en forma diferente a la nuestra. En el mundo antiguo ellos pensaban en posición y autoridad. En muchas de nuestras culturas también somos así, ¿no? Pero digamos para generalizar, exagerar un poco, en la mente occidental moderna, la influencia occidental es muy fuerte en todos los países, casi para decirlo así. Identidad personal es muy importante para nosotros. ¿Quién soy yo, no? Pero en el mundo antiguo era muy importante mi posición en la comunidad, la autoridad que tengo. Nosotros pensamos mucho en aspiraciones personales. ¿Qué voy a hacer? Preguntamos al chico o a la niña desde chiquito, ¿qué quieres ser? En el tiempo de Jesús no pensabas qué vas a hacer lo que tu familia quiere, vas a trabajar con tu padre, vas a seguir los pasos de tu padre. Si eres hijo de rabino, vas a ser rabino. Si eres hijo de carpintero, vas a ser carpintero, ¿no? Entonces, el marco social de la familia determinaba mucho tu identidad y tu comunidad determinaba mucho. Eres hijo, Pedro, hijo de Juan, ¿no? Eres Judas Iscariot, hombre de Cariot, sea que el padre se llamaba Cariot o sea que la ciudad de donde viene se llamaba Cariot. Pablo de Tarso, tu origen, ¿no? De ti determina quién eres, ¿no? Es muy importante en esa sociedad. Nosotros en una perspectiva muy introvertida, se anima mucho a la gente a ir adentro, o sea, examínate adentro, ¿no? Y hay una parte bíblica en eso, pero hay una parte muy moderna, donde la gente solo se está sintiendo bien adentro de sí, y si se siente feliz dentro de sí, está chévere. Puede cometer cualquier pecado, hacer cualquier cosa, no importa, yo me siento feliz. Entonces tenemos a hombres y mujeres que abandonan a su familia en busca de la felicidad, y cuando uno les habla, dice, yo fui a buscarme a mí mismo y dejé al esposo o a la esposa con 4 niños chiquitos, pero yo fui a buscarme a mí mismo y ahora estoy feliz, me siento feliz. Un concepto de felicidad equivocada, no bíblica, pero moderna, ¿no? En tiempo de Jesús pensaba mucha felicidad colectiva. Somos felices nosotros juntos, ¿no? La comunidad es importante. Tenemos la ansia de perder nuestra individualidad. Y hoy en día la gente hace cualquier pavada para manifestarse en las redes, ¿no? O en los programas de reality. La gente va allí y cuenta cualquier cosa de su familia, las cosas más íntimas, porque lo hacen para estar en el radar, para hacerse visible, para ser individual. En el tiempo de Jesús, la gente pensaba mucho, tenía miedo a ser expulsado. Y la enfermedad o ser endemoniado, enfermedad de piel, cualquier enfermedad, eso le aislaba a uno. Por eso que hay sistemas también, no tanto milagrosas, pero muy reales y muy digamos, muy sistemáticas de examinar si alguien estaba sanado. Jesús dice a los leprosos, vayan con el sacerdote. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, el sacerdote funcionaba, en el Nuevo Testamento también, como un tipo de doctor, como un tipo de centro de salubridad pública. El sacerdote examinaba la piel. Y recordemos que lepra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento no siempre es lepra, la enfermedad que conocemos, donde se cae los extremos de la mano y de la piel, del pie. A veces lepra solamente es un eczema de la piel y eso se sana, ¿no? Entonces hay que ir al sacerdote para que vea si esto se sanó. Entonces vemos que también en el Nuevo Testamento hay un sistema
que viene del Antiguo Testamento para examinar las enfermedades. Jesús habla de doctores. Jesús dice, ustedes van a decir, doctor, sánate a ti mismo, sana a tu propio pueblo, ¿no? Entonces Jesús no estaba en contra de nada de eso, pero también hacía milagros de sanidad. Nosotros pensamos mucho en derechos personales. Ellos enfatizaban mucho sistema de patronaje. Patronaje, tenían padrinos, ¿no? Benefactores. Eso era muy parte de la cultura. Entonces, cuando la gente va a Jesús, la gente piensa que Jesús les puede ayudar con Dios. Jesús es el intermediario con Dios. Como estaban acostumbrados de ir a los soldados romanos o a la élite judía para recibir beneficios de los emperadores o de los ricachones, ahora Jesús es el que va a Dios para recibir beneficios para el pueblo, ¿no? Nosotros pensamos mucho en nuestra conciencia personal. Yo siento que, ¿no? Si yo me siento bien, no importa. En tiempo de Jesús se hablaba mucho de conciencia colectiva. Por eso esta palabra conciencia, cuando lo hablamos hoy en día, hay que hablar un poco muy abierto. Mi hermano usó la palabra deslindar, ¿no? Me gustó la palabra. Hay que deslindar el tema de conciencia, porque mucha gente piensa que conciencia es algo muy personal. Yo con mi Dios o yo solito. Pero en el concepto bíblico, la conciencia tiene que ver también con el aspecto colectivo, ¿no? Mi conciencia es nutrida por mi sociedad y nutrida por la palabra de Dios, en el caso del Nuevo Testamento. ¿Quién soy yo? Nos preguntamos. En el tiempo de Jesús se preguntaban, ¿quién dice la gente que soy yo? El énfasis, y Jesús hace esa pregunta literalmente, ¿no? La pregunta no es tanto quién soy yo, la pregunta es, ¿cómo me veo en esta sociedad? ¿Cómo me ve la sociedad? ¿Qué rol tengo yo como padre, como madre, como hijo, como panadero, como cualquier persona de la sociedad? ¿Qué rol tengo yo? Y dentro de esos roles hay gente que son marginadas y parte de la gente marginada son la gente que son enfermos. Cuando usan la palabra pecadores, los fariseos hablaban de las prostitutas, que obviamente para nosotros eran pecadores, hablaban de los cobradores de impuestos que robaban a la gente, pero también eran impuros, pero también incluían bajo pecadores a gente que habían nacido enfermos, ¿no? También gente que no podía cumplir con la ley de Moisés como ellos. Entonces, no voy a meterme en todos estos textos, solo para decir que podemos ver en estos textos el aspecto de la identidad. Rechazan a Jesús porque dicen, no es Jesús, hijo de José y María, conocemos a sus hermanos y a sus hermanas. No quieren aceptar que Jesús pueda ser un Mesías o un profeta, porque Jesús era parte de Nazaret, había nacido hijo de carpintero, para decirlo así, desde el punto de vista de ellos. Entonces no pensaba que Jesús podía ser más, ¿no? Los aspectos culturales, ¿no? Muy importante. El aspecto de odio tiene que ver que en esta cultura odio no es un sentimiento, odio es un rechazo completo, es un escojo radical para otra cosa. Por eso dice Jesús, el que no odia a su padre y a su madre, no está hablando de un sentimiento, está hablando de un escojo radical para Dios, que frente a ese escojo para Dios, el amor para el padre y la madre queda muy chiquito, queda casi como odio, para decirlo así, pero no es un sentimiento como tal, ¿no? El padre que viene a rogar a Jesús después de la transfiguración en la montaña, viene a rogar a Jesús para que sane su hijo epiléptico. El hecho de que el hijo es epiléptico también afecta al padre. El padre, claro, está triste que el hijo es su hijo, pero también le afecta socialmente al padre. La gente no hacía negocio con gente que tenían hijos epilépticos. La gente hablaba mal de la gente que tenía un hijo epiléptico, ¿no? Es como también nosotros conocemos eso, ¿no? A veces en los pueblos, Dios quiera que eso ha pasado de moda, pero parece que no. En muchas comunidades todavía, el muchacho que es sordo, el muchacho que tiene Down syndrome, o la muchacha que tiene cualquier enfermedad,
Muchas veces la gente en muchas comunidades los esconde, ¿no? No los deja participar en la comunidad. Hay un tipo de vergüenza. La gente con enfermedad mental. Y la iglesia tiene allí, la hermana me preguntó la actitud de la iglesia en frente a la enfermedad. No me deje hablar sobre la actitud de la iglesia en frente a enfermedades mentales, en frente a la depresión, en frente a las cosas que pasan con la gente, muchas veces desde una perspectiva, una lectura tal vez un poco equivocada o un poco no bien equilibrada. No se piensa de que Dios está interesado en la persona que sufre de enfermedad mental, ¿no? Que la Biblia tiene respuesta también allí, pero también palabras de ánimo, y que es una situación muy complicada, muy complicada. Entonces a veces somos como los amigos de Job, frente a la persona que sufre de depresión, la persona que pasa por luto, por duelo, que le ha fallecido el marido o la esposa, los hijos, y queremos animarlos, levántate porque Dios está contigo, no sigue llorando, ¿no? Entonces tomamos la cosa muy a la ligera y no damos ese acompañamiento pastoral, espiritual de forma profunda, ¿no? Entonces ese tema, por eso el padre quiere que los discípulos salven a su hijo, está gritando por su hijo, ¿no? Porque también tiene que ver con su familia, su reputación como padre, ¿no? Bueno, el sistema de salud, cultural de salud, resalta la dimensión simbólica del entendimiento. Bueno, no voy a leer todo eso porque ya es un poco complicado ahí escrito, pero usted lo puede leer tranquilamente después. Usted va a recibir el PowerPoint, ¿no? Entonces, ya hablé un poco sobre la medicina griega y voy a saltar eso. Ellos veían la enfermedad como un desequilibrio, ¿no? De diferentes partes del cuerpo, ¿no? De diferentes alteraciones de los humores, decían ellos. Habían 4 humores. Había un tipo que se llamaba Hipócrates de Kos, que practicaba mucho la medicina en tiempos antiguos. Entonces tenemos que pensar que también en el ámbito hebreo, judío, tiempo de Jesús, también mucho de esto era de conocimiento común, ¿no? Entonces la gente veía ese tipo de asuntos. Sabemos que la mujer que tenía derrame de sangre había gastado todo su dinero con los médicos. Entonces los médicos habían usado este tipo de medicina. Bueno, voy a ir terminando. Voy a ver cómo voy a terminar. Aquí le tengo diferentes textos, pero voy a terminar de esta forma. Conceptos de enfermedades. En el Nuevo Testamento tenemos la epilepsis. En el Nuevo Testamento se llama el mal de la luna, ¿no? Se llama el mal de la luna. Literalmente en griego se llama así, ¿no? Eso podría ser porque ellos pensaban de que la luna llena tenía efectos sobre el epiléptico, ¿no? La enfermedad mental se veía muchas veces con la mental, pero también como posesión demónica, ¿no? Enfermedad y impureza cúltica, ya mencionamos eso, el mal del ojo. Entonces, le hablé de honor y vergüenza. Voy a hablar sobre esto. Entonces, los milagros dentro del cuarto cultural. Los milagros de Jesús desafían las relaciones de poder. Cuando el pobre que está enfermo, que no puede pagar un doctor, va a Jesús, Jesús lo sana. Jesús restaura el honor de la familia cuando sana a alguien que ha nacido enfermo. Los milagros de Jesús hay que incrustarlos dentro del marco social. No solamente son milagros sobrenaturales para que la gente quede con boca abierta diciendo, wow, son expresiones de la identidad de Jesús como Hijo de Dios, de su misión mesiánica. Por eso Juan, en el Evangelio de Juan, los llama señales. Son señales de quién es Jesús, son señales también del amor de Dios para el ser humano. Entonces Jesús está sobreinteresado, muy interesado, como dicen los argentinos, reinteresados, ¿no? En el aspecto social del ser humano. ¿Es teológico? Claro que es teológico. Todo es teológico.
Porque en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Todo es lógico al fin y al cabo, porque es Dios que creó al ser humano con su cuerpo, ¿no? Entonces Dios está interesado en la parte espiritual, la parte emocional, la parte física. Dios está interesado en el ser humano por completo. Como restauración de relaciones culticas, entonces la persona puede ir al templo. Los milagros de Jesús de sanidad tienen que ver con la gente puede volver a Dios entre las otras personas. Siempre podían ir a Dios, pero ahora pueden regresar al templo, a la sinagoga. Restauración de las relaciones familiares. Recuerdan el endemoniado de Gadarena, que no podía regresar con su familia, que cantaba por las tumbas, pero ahora cuando se sana, cuando la gente viene, lo ven vestido, le ven allí con la mente sana, y Jesús le dice, regrese a tu familia, regrese a tu pueblo. Una restauración tremenda allí. Jesús, por medio de sus milagros, hace visible a los marginados. Tiene atención para los sordos. Por ejemplo, aparta al sordo, hace un milagro para el sordo, fuera de los oyentes, aparte de los oyentes, para darle atención al sordo. Jesús le da atención al ser humano. Jesús tiene atención para los leprosos. Jesús muestra su amor para cada tipo de enfermedad. Es restauración de relación con Dios en la comunidad. Al fin y al cabo, no todos fueron sanados, probablemente por Jesús. Si no, no hubiera habido enfermedad más en Israel. Pero Jesús sanó a muchos y cada persona que Jesús sanaba era una señal para toda la comunidad de que el reino de Dios está entre vosotros. Si por el dedo de Dios yo saco demonios, entonces el reino de Dios está entre vosotros. Vayan y dígale a Juan, que estaba dudando un poco Juan, que envió a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir? Ven ustedes, dígale a Juan que el ciego ve, el cojo camina y se está resucitando a los muertos. Dígale a Juan, esas son las señales del reino de Dios. Bendiciones, no sé si hay preguntas o comentarios para finalizar. ¿Alguien desea hacer una pregunta? Puede levantarse ahí su manito, un dedito ahí virtual. Ok. Ya. Como no hay ni una pregunta, quedó ya todo muy claro en esta última clase. Ya están recibiendo ya información acerca de la invitación de nuestra gran ceremonia de clausura para este Diplomado Internacional de la Biblia. Ahí ese día pueden invitar a sus familias, pueden invitar a hermanos de su congregación y amigos para que le puedan estar acompañando. Alguien, un alumno o una alumna que le pueda dar unas palabras, dirigirse al profesor Marlon de agradecimiento, que pueda representar a todos los estudiantes. ¿Alguien desea darle que pueda representar a todos ustedes, darle unas palabras a nuestro profesor Marlon, que estuvo acompañando varias semanas enseñando estos temas? Ahí lo escribe ahí por el chat Avi Ávilas, dice muchas gracias, pero alguien puede prender una camarita y el audio para poder dirigirse aquí al profesor. O si no pueden abrir ahí sus audios, las cámaras pueden ahí estar escribiendo y damos ahí un audio. Ahí. Aló. Aló, sí. ¿Me Hermano Jorge escuchas? Luis. Sí, claro, Sí. hermano José Buenas Luis. noches. Buenas noches. Gracias por todo. Agradecer profundamente al profesor por las clases. Han sido demasiado enriquecedoras en todos los aspectos. Agradecer su preocupación por nosotros, por preparar esas clases tan contundentes, tan nutridas, que sin lugar a duda pues nos ayudan a entender de una manera más amplia, de una manera más profunda, de una manera más holgada las escrituras, y eso es lo que queremos todos, ¿verdad? Agradezco profundamente su dedicación, agradezco profundamente su paciencia, agradezco profundamente el tiempo que se toma para preparar las clases y hacerlas tan
tan nutridas, tan pedagógicas. Entonces, desde aquí, ruego a Dios por su vida y le agradezco profundamente por todo lo que nos ha brindado, profesor. Muchas gracias desde aquí, desde Lima, Perú.